Bueno, en el último video agregamos los comportamientos, o un comportamiento en realidad. Creamos el sistema de comportamientos y el componente para la entidad. Como ves, ambas entidades están rebotando, ¿sí? Porque tienen justamente un comportamiento que es de rebote. A ese behavior component que recibía, el sistema lo procesaba y justamente lo que hacía era, si estaban en los ejes X y Y, en los límites 0 o 640 para el eje X y 456 para el eje Y, lo que hacíamos era cambiarle la velocidad, ¿sí? Y pasar la velocidad de positivo a negativo y de negativo a positivo respectivamente. Solo que acá lo estamos pasando estáticamente, pero nosotros ya habíamos creado un parámetro dis.maxPos.x. Si guardo los cambios debería seguir rebotando igual en x. Bien, y dis.maxPos.y, la forma en que limitamos el tamaño de la pantalla, más que nada para que este componente no sepa cuáles son los límites, sino que eso ya vengan desde los otros componentes. Bien, ¿qué pasa si queremos crear otro comportamiento? Bueno, podríamos ponerle otro nombre a este método y utilizar alguna especie de tipo. Podríamos recibirlo por constructor y decir, bueno, si el tipo de comportamiento es el nombre que le pongamos acá, por ejemplo, bounce, que es rebotar, o si el tipo de comportamiento es change, depende cuál, hacer una especie de if o switch que me vaya eligiendo cuál es el comportamiento que se tiene que ejecutar. Pero bueno, eso no es tan escalable, así que lo que vamos a utilizar es una interfaz con un método virtual, un método que básicamente no esté implementado y que sean estos comportamientos en particular los que ejecuten ese método, ¿sí? Entonces, el behavior component ya no va a ser el comportamiento, sino que el behavior component va a tener un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento en específico que tiene que ser, digamos, una implementación de un behavior en particular. Así que vamos a hacer eso, vamos a crear nuestros behaviors .ts que van a tener una interfaz. Vamos a exportar acá, export una interfaz que se va a llamar behavior. Y behavior, no component, solo behavior. Bien, y esta interfaz va a tener un método que luego va a tener que ser sobrescrito por cada una de las clases que implementen el behavior, ¿sí? Que se va a llamar justamente como le habíamos puesto antes, run, ¿sí? ¿Y qué van a recibir? Bueno, una entity, vamos a poner así, entity, y por ahora solo con una entity está bien. Y van a, acá me va a pedir que lo importe, y van a retornar void, o sea, no van a retornar nada. Bien, y ahora vamos a hacer nuestro primer behavior, ¿sí? Que es el que habíamos hecho antes, pero esta vez va a ser una implementación de este behavior, ¿sí? Así que vamos a hacer acá export class, va a ser un behavior, ya no component ni class, sino va a ser behavior bounce. Este va a ser nuestro comportamiento de rebote y este va a tener que implementar, como decíamos recién, la interfaz de behavior, ¿sí? Fíjate que el Visual Studio nos está avisando de que la clase está implementando de forma incorrecta, que necesita agregar la property run, ¿sí? Que va a ser este método que se tiene que sobreescribir. Así que lo vamos a implementar y en el cuerpo, digamos, del behavior bounce va a ser donde vamos a copiar todo esto que teníamos antes. De hecho, el constructor también nos lo vamos a llevar, porque también lo vamos a necesitar. Vamos a importar el vector que lo necesitamos, ¿sí? Y bueno, ya que acá le hemos puesto entity, vamos a ponerle aquí también entity. Bien, hasta acá
si yo guardara los cambios de behavior, esto dejaría de funcionar, ¿sí? Cuando yo le guarde, esto va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque behavior component ya no tiene el método run que teníamos antes. Lo que va a tener ahora va a ser un behavior. ¿Sí? Y que va a ser de tipo behavior. ¿Sí? Que va a ser, digamos, implementado por el behavior en específico que nosotros querramos. Ahora, si vamos a nuestro index, vamos a ver que ya el behavior que teníamos en nuestra componente de nuestra entity tiene otro behavior, ¿sí? Así que para no confundirnos, este behavior en particular, que ya lo teníamos de antes, que es el behavior component, le vamos a poner behavior component, ¿sí? Behavior CMP. Así que ahora behavior CMP.behavior, en particular a esta entity, lo que vamos a hacer es agregarle bueno, primero nos falta antes que nada decir que behavior component es un new behavior component, ¿sí? Que no tiene ningún parámetro. Bien, ahora sí, a nuestra behavior component que ya tiene nuestra entity, lo que vamos a crear es un new, ya no es behavior component, sino es la implementación de behavior, que en este caso era behavior bounds. Behavior bounds. Y este behavior bounds sigue recibiendo los mismos datos para calcular, digamos, el lugar donde tiene que rebotar. Así que vamos a copiar exactamente estas dos mismas líneas para aplicársela a la entidad número 2. Vamos a cambiarle acá que esto es ahora ese E2, porque la entidad la instanciamos con ese nombre. Y vemos que nos está dando un error. ¿Por qué? Porque quien procesaba los behaviors, ¿quién era? El behavior system. Entonces, ahora el behavior system debe chequear que tenga componente, y si tiene un componente va a tener que obtener el behavior y ese behavior lo va a tener que correr, ¿sí? Así que ahora el behavior component tiene un behavior que puede ser cualquier behavior. En este caso el único que tenemos es el de bounds, pero vamos a crear rápidamente otro que sea, por ejemplo, uno de moverse hacia arriba y hacia abajo, un change solamente hacia arriba nada más, ¿sí? Vamos a hacer, primero vamos a cambiar un poquito para que cambie un poco el aspecto en el index. Vamos a hacer que esta que rebota solo para arriba y para abajo rebote en 10, bueno, 10 no es mucho, va a ser en 3. Ahí va, sigue rebotando como siempre. Y ahora vamos a agregarle otro behavior. Esto lo cerramos. Que va a ser export class behavior. Este va a ser behavior change BI. Behavior change BI, que implementa también behavior, ¿sí? También tiene que tener el método run, y en este también vamos a chequear las entities, si las entities tienen física. Todo esto lo vamos a necesitar. Pero en este caso lo que queremos hacer es cambiar en i, digamos, queremos cambiar en i, digamos, cada cierto tiempo, ¿sí? Así que lo que necesitamos es poder contar ese tiempo, y para poder contar ese tiempo vamos a tener que inicializar alguna especie de contador, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar, por ejemplo, si ese contador, vamos a crear acá el counter, ¿no? Vamos a crear acá un counter, private counter de tipo number. Vamos a aplicarle un valor inicial,
¿sí? A ese private lo vamos a inicializar seguramente desde el constructor. A ese private counter lo vamos a inicializar desde el constructor. Y vamos a decir si this.counter es igual a 0, cuando llegue a 0 vamos a hacer algo, ¿no? Y si no, lo que vamos a hacer es restarle 1. Counter menos menos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer cuando llegue a 0? Lo que vamos a hacer es a esta física .velocity.i, porque vamos a cambiar solo en el eje y, la vamos a cambiar igual que hicimos antes, o sea, poniéndole menos dis.vel punto y pi.vel.y, ¿sí? Bien, pero ¿qué sucede? Si counter por ahora no tiene ningún valor, igual podríamos, por ejemplo, inicializarlo en 10, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a ver si tiene física, vamos a tener la física, esto va a empezar en 10, por lo tanto no va a ser igual a 0, va a ir restando, y luego de 10 updates, ¿sí? Luego de 10 frames en nuestro caso, lo que va a pasar es que se va a cambiar el eje de y al eje de y en negativo, ¿sí? O en positivo si estaba de la otra forma. Así que vamos a hacer eso. Vamos acá a la parte del index. Vamos a crear una nueva entity. Vamos a llamarle entity 3. Bien, va inicialmente, vamos a ponerla en 0 en X, vamos a ponerla en 2 de Y, no, perdón, esta es la posición, ¿no? Así que vamos a ponerla en 300 de X, 50 de Y, vamos a darle una posición de 0 en X, una velocidad de 2 en Y. Vamos a renderizar el mismo sprite que habíamos renderizado en el 2, en la entidad 2, que era este que está acá rebotando, aunque los dos están rebotando. Y en el behavior, en vez de ponerle un behavior bounce, lo que vamos a hacer es ponerle un behavior change y una instancia de ese behavior. Bien, bueno, a ver qué sucede. Fíjate, acá va moviéndose muy lento, pero quedó ahí como tildada, ¿no? Quedó como muy tildada. Recargamos, claro, baja y en vez de rebotar, queda ahí, como rebotando a un píxel nada más. Vamos a corregir eso. Vamos acá al bounce change y vamos a decirle que cuando llegue a 0 el contador se resetea a otro valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle acá this.counter es igual a 10 de nuevo. 10 que es el valor que elegimos, ¿sí? Fíjate que ahora sí tiene el comportamiento de cambiar en el eje y vamos a ponerle 30 para que se note un poco más. Y ahí está rebotando, ¿sí? A diferencia del otro comportamiento, lo que le vamos a pasar a esta va a ser justamente este valor inicial, porque arranca en 30, pero luego cada vez se va reseteando. Así que vamos a crear igual que antes un constructor. Y le vamos a poner private initial value, initial counter, que va a ser de tipo number, ¿sí? Lo que podemos hacer es que si no nos pasan un valor, lo podríamos establecer nosotros. Vamos a decirle que sea
por default 30. Así que si no nos pasan ningún valor, lo vamos a hacer en 30. Bien. Y acá el counter, en vez de establecerle ese 30, lo que vamos a establecerle es this.initialCounter. ¿Sí? El primer valor va a ser ese. Y cada vez que lo reiniciemos al contador, también le vamos a pasar this.initialCounter. ¿Sí? Así que fíjate que sigue igual en 30 porque tenemos un valor por default que es 30, pero si acá le ponemos que sea en esta entidad sea 90, lo va a hacer hasta 90. ¿Sí? Va a ir hasta 90, va a volver, va a tardar 90 frames en subir y cambiar de sentido. ¿Sí? De forma que podríamos tener otra entidad más. Vamos a crear una cuarta entidad que tenga el mismo comportamiento pero con otro valor, otro dato diferente. En vez de 3 va a ser 4. De hecho, si la podemos poner hasta en la misma posición, y ya con que le cambiemos acá a 30, vamos a ver las dos en distinta frecuencia, ¿no? Una que rebota, más rebotar, cambia de velocidad en ni cada 90 frames y otra cada 30 frames. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar luego en un próximo video. Creo que ya nos convendría empezar a trabajar con los controllers. Pero bueno, de esta forma pudiste ver cómo se crean, digamos, diferentes comportamientos utilizando la implementación de una interfaz.